Bien, amada familia, un abrazo grande, bendiciones del Eterno en el nombre de Yeshua Mashiach. Em, Bienvenidos a este espacio de Korbanot, de acercamiento al Eterno, de ofrenda al Eterno en el nombre de Yeshua Mashiach. Em, en esta otra nueva serie que empezamos dentro de la serie de los Teilim, de los Salmos, viene esta de los Teilim de Ascensión de subidas, como lo inició explicando el ministro Sadoc ya hace un par de salmos atrás. Hoy uno muy especial, ya lo he recitado un par de veces en esta semana, mm, que en este espacio todavía no se canta, en esta temporada de microsalmos de ascensión no se canta todavía. eh, pero pues obviamente quiero seguir cantando porque produce en mí una gratitud especial con el Eterno por los regalos que hemos recibido, que hemos logrado tener en estos tiempos, por la manifestación de su soberanía, como es el título del Teilim del día de hoy, porque es incomprensible el pacto que el Eterno eh, hace con su pueblo y que está llegando tan abundante y tan poderosamente a los corazones de cuanto varón, de cuanto israelita se pone en su camino, para decirlo de alguna manera. Y desde el más imposible, desde el más difícil, por decirlo de alguna manera, pero por todos, una convicción especial del amor del Eterno en el nombre de Yeshua Mashiach, por ese convencimiento y por ese amor y por esa hermosura que el Eterno nos manifiesta a los varones de su pueblo, bendito el Rey de Gloria. Entonces, eh, pero antes, para continuar con el Salmo, en el nombre del Eterno, vamos a hacer la bendición al Eterno por la bendita Torah. En el nombre de Yeshua Mashiach, dice, aquí está, vamos a ver, aquí ya está. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten atorá. Amén. Y hemos dicho, bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén. Y entonces, la porción de hoy, respaldo del soberano supremo. Es muy interesante este cántico, el cántico que vamos a recitar el día de hoy. Desde luego, pues vamos a hacerlo hablado, ¿verdad? Pero qué bonito es cantado. Y yo me voy a permitir, así como se lo estaba diciendo, voy a permitirme subir haciéndolo en hebreo en el nombre de Yeshua Mashiach, ese canto al que me estaba refiriendo antes de llegar a este título. Shir Amalot Asher Kol Yere Yahvé Alolech Bit Drachav. Yehiyah Kepiha Ki Tochel Asherecha Betoch Lach. Eshtecha Kogefen Poriach Beyakete Beteja Beneja Kishle Setim Seviv Leshuchaneja. Ine Hijen Yevorach Gaver Yere Yahvé. Yevarejeja Yahvé Mitzion Ure Betuv Yerushalayim Kol Yeme Yayeja Ure Benim Levaneja Shalom al Israel. Amén. Y, y por lo menos, mi amado hermano que hizo la oración para ponernos en este tiempo delante del Santo y Bendito, muy probablemente se va a acordar de esta bendición recitada hace poco, eh, de este salmo maravilloso de ascensión, canción de las subidas felices, los que honran a Yahvé, que siguen sus caminos, disfrutarás del fruto de tus labores, serás feliz y prosperarás. Tu esposa será como vid fructífera, en tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el que honra a Yahvé. Yahvé te bendiga desde Sión, que compartas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y que vivas para ver los hijos de tus hijos, que le vaya bien a Israel. Shalom a Israel.
Shalom al Israel, como dice al final en hebreo, bendito sea el rey, y digan amén. Y entonces decía que es la manifestación de la soberanía del Eterno, porque dice su escritura, pronunciado por su boca, bendito sea el Eterno en Shemot 33:19, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente, para con el que seré clemente. Ese es el respaldo del Eterno, porque, amado, no es por obras, no es por obras, porque nadie dijo yo era buena gente, como yo lo decía, nadie dijo es que es porque yo soy bueno y se le tomó por justicia. No, eso no sucedió de esa manera. De hecho, y es tremendo, y lo repasamos justo en ese maravilloso momento, lo que explica amplia y perfectamente Rab Shaul, y perfecto porque lo inspira el Espíritu del Eterno. Está en Romanos 4, desde el versículo 1 dice, entonces, ¿qué diremos que consiguió Abraham? El progenitor de nuestra raza. Porque si Abraham lo declaró justo, si a Abraham lo declararon justo por las obras, tiene de qué jactarse, aunque no delante de Elohim. ¿Sí, sí, sí entiendes? Es impresionante porque sí, hubo justicia, por supuesto, pero espérate, no es por las obras, porque no puede jactarse, no tiene de qué jactarse, y aunque a él se le dieron obras, pues lo podría hacer, así como también lo decía Shaul, sin embargo, y hace ahí la claridad Romanos 4, no delante de Elohim, no delante de Elohim. Pero ¿qué dice la escritura? El versículo 3. Abraham le creyó a Elohim y se le contó como justicia. ¿Tenía alguna obra? Ninguna. Le creyó a Elohim, es decir, hizo conforme la dirección del Eterno y eso se le acreditó, se le sumó como un acto justo. Pero mira lo interesante de las obras, en cuanto a las obras que él realizó, que Abraham realizó después de escuchar al Eterno y no antes, fueron esas obras las que se le contaron como justicia. Ahora, él tenía obras, claro, perfecto, digamos que era buena gente, pero fue por las obras que hizo después, es decir, a partir del momento en el que le creyó al Eterno, en el que le creyó al Eterno. Ahora, y es interesante porque, de nuevo, no es por obras, sino para obras, para hacer conforme al Eterno, como dice ahí en Efesios 2, como lo hemos repasado ampliamente, Efesios 2 del 8 al 10. Pero mire lo que dice Hebreos 11, ahí como para redondear el tema de la fe, de la emuná de Abraham Avinu, de nuestro padre Abraham. Dice el versículo 8, por la fe, es decir, por la emuná, y ya entendimos que es emuná es hacer, es obedecer al Padre sin cuestionamientos y recibir del Padre la bendición por esa obediencia. Es el respaldo de que es la convicción. Ahí dice que es la convicción de lo que no se ve. Claro, convicción, porque hacemos conforme y recibimos la promesa. Es decir, se nos es contado como justicia, como pasó con Abraham vino. Dice, por la fe Abraham, cuando lo llamaron, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. ¿Sí ve? Cuando lo llamaron para salir el que iba a recibir. Entonces le dice el Eterno, sal de tu tierra y de tu parentela. Te va a dar una, te va a hacer una bendición grandísima. Ok, lo hago, ya lo hago. Listo, y se fue. Y lo hizo. Y salió, es que escuche la emuna, no es fe sin ver, no, es fe creyendo. Es decir, y salió sin saber a dónde iba. Es decir, tenía sal, ok, salgo. ¿Para dónde cojo? Sal, ok. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en carpas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Yahvé.
Esto es muestra de la soberanía del Eterno y para nosotros en este tiempo del respaldo del Eterno. Dice la porción de hoy, dice el Salmo, el Telim de hoy, el Telim 123, canción de subidas, Shira, Shira Malot. A ti que estás entronizado en el cielo, elevo mis ojos. Y por eso este salmo, o mejor, este título tiene este salmo tiene como título el respaldo del Eterno, del Soberano Supremo, porque a ti que estás entronizado en el cielo, elevo mis ojos como los ojos de los esclavos. Escuche, aquí se muestra la soberanía. Aquí el autor, que digamos no se define, eh, a mí me gusta pensar que fue el rey David, aunque no se define, no se define. Este particular, el anterior y el siguiente sí, pero este en particular no, al menos pues yo no lo encontré y buscamos en fuentes interesantes. Pero en fin, el punto es que yo quiero pensar que fue de David. Mire por qué se lo voy a decir, por la actitud, por la actitud. Como los ojos de los esclavos, en otras versiones dicen de los siervos, y en realidad allí en la traducción, en la concordancia, o mejor, en el Strong dice mm, siervo. Como los ojos de los siervos siguen la mano de su amo, como los ojos de la esclava siguen la mano de su ama. Así se van nuestros ojos tras Yahvé, nuestro Elohim, esperando su favor. Por eso quiero pensar que fue el Melech David, el rey David, quien hizo este salmo, porque ese era un corazón particularmente que reconocía la soberanía del Eterno y que buscaba la soberanía. Que cometió errores, porque pues era un corazón de guerrero, era un corazón protector, era un corazón conforme al del Eterno, que cuidaba a sus ovejas y hasta le metía la mano a los leones para sacarle las ovejas de sus fauces. Entonces, pues tremendo. Yo quiero pensar que fue él y pues me gusta porque habla justamente de esa sumisión, sumisión como esclavo, como siervo del Eterno, porque Él es el supremo. Ay, pero tan terrible que, cómo así que esclavo? No, espérate, que Él sea el grande, el maravilloso, la mano portentosa. Nos ha dado tanto que no entendemos, no comprendemos, no llegamos al entendimiento de cuánto nos ha dado y cuánto esta mañana particularmente orábamos y voy a tocar varios puntos de la oración de esta mañana porque nuevamente lo digo, el Eterno nos regala la experiencia, particularmente a mis hermanos corbanitas, de vivir, nos regala la oportunidad de vivir antes algo de lo que vamos a hablar o la relación de lo que vamos a compartir en el Corbanot, de ese acercamiento con el Eterno. Y justamente esta mañana hablábamos de ese discernimiento, del momento en el que el Eterno nos protegió, de ese momento en el que iba, seguramente, esto lo estoy dando aquí para el entendimiento de cuando iba a nuestro paso para un hueco y por alguna razón se interpuso un palo y nos hizo tropezar y nos desvió del camino y ya no nos caímos al hueco. Y, y cómo el Eterno obra todo y lo orquesta en favor de sus siervos, en favor del que está con él, del que como esclavo sigue la mano de su amo, del rey celestial, como esclava, como sierva, sigue la mano de su ama. Porque así nuestros ojos deben estar tras Yahvé, nuestro Elohim, esperando su favor. Dice ahí la escritura que nosotros tenemos que saber que él es, que él recompensa al que le cree, al que le obedece. Porque principalmente y como principio del rey, pues él no es deudor de nadie, no puede ser, nadie le ha prestado a él, jamás, eso es imposible. Y también se alinea con esa parte de que no es por obras, no es porque algo hice y entonces él me tomó en cuenta. No, eso no está en nuestro discernimiento tampoco. No puede ser, no puede ser. Y sigue diciendo allí la porción del día de hoy, 123, si tiene su arma, su espada, su Biblia, sáquela y repasemos juntos. Dice el tercero de la versión BIN,
Favorécenos, Yahvé, favorécenos. Estamos hastiados de desprecio, estamos hartos de sufrir la burla de los engreídos, el desprecio de los orgullosos. Y es tremendo porque esta expresión de no soportar más por la burla de los engreídos, empezando por el final o por el hastío de esa porción, la leí para que la pudiéramos, digamos, desmenuzar, empezando ahí por ese final o por el hastío, por el desprecio, se debe y se necesita entender en un contexto y muy necesario en el contexto porque el que vendría, entonces vamos a ver ese contexto, pero cómo así que el Salmo me está diciendo que favorecenos y quítanos del hastío? A nosotros, en este tiempo. Por eso es interesante ver el contexto, porque el que vendría sería quien elevaría desde luego esa condición de hastío y burla a la que seríamos sometidos y a la actitud correcta al vivirlo. Y nuevamente esta mañana lo veíamos porque hubo cierta cantidad de solicitudes o de pedidos de oración por ese discernimiento en el camino, en la prueba, o por la prueba que alguien estaba pasando, y entonces como por la aflicción de otros, ese quebrantamiento que estaban produciendo en esa persona, pues, ¿cuál era el camino? Entonces, claro, había uno que ya lo había vivido, hubo uno y está en nosotros y lo recordamos ampliamente y necesitamos hacerlo para que justamente resguardados en ese sacrificio perfecto, en esa obra magnífica, en ese ejemplo perfecto, pues ya nos llenemos de consuelo y Él cargue nuestra carga y nosotros podamos cargar la suya, que es liviana, como dice la escritura. Pero mire, y es interesante porque este Teilim para ponerlo en un contexto, pues será usado como apoyo para el cumplimiento del mandamiento, de un mandamiento. Y justamente ese mandamiento, y lo quiero leer, lo quise recitar, o sea, poner aquí antes de continuar, porque estos salmos justamente nos apoyan en cumplir el mandamiento. Y mire por qué se lo voy a decir. Está en Devarim 16, eh, estos cantos de subidas, cantos de ascensiones. Dice allí que 3 veces al año en la fiesta de Matzot, en la fiesta de Shavuot y en la fiesta de Sukkot, se presentarían todos los varones delante de Yahvé, tu Elohim, en el lugar que él escoja. No se presentarán delante de Yahvé con las manos vacías, sino que cada cual traerá una dádiva según la bendición que le haya otorgado Yahvé, tu Elohim. Y tremenda la bendición. Y pues antes de hablar de la bendición, pues aprovechando el momento para que en la preparación nos alistemos como se debe para la temporada de fiestas que se avecina. Es un tiempo de fiestas, no vamos a parar desde el momento en el que entremos yo diría en el Tevilá, pero sí, pues sí, porque ahí ya nos purificamos, nos mantenemos puros y entramos a la fiesta. Y de ahí hasta Shavuot vamos a estar en constante regocijo y elevación para ir justamente a la fiesta del Eterno. Pero hablamos de la soberanía, ¿verdad? Hablamos de la soberanía y la aflicción juntas en un salmo, en un cántico de ascensión. Y decía allí, lo recordábamos, como dice en Shemot, tendré misericordia del que tendré misericordia, la soberanía. Eso habla de la soberanía del Eterno. ¿Y quién daría la mayor elevación de aflicción o quién mostraría el respaldo supremo? Pues nada más y nada menos que Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, el Mesías de Israel, el que fue maltratado, sin embargo fue sumiso, no abrió su boca como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca, Yeshua, Mashiach. Ese capítulo de Isaías digamos, capítulo obligado, obligado, y no, más bien no, sugerido y más bien no obligado, pero sí eh, necesario para nosotros comprender y entender que, pues, como lo hablábamos con un ministro hace poco, de ahí
De ahí, de ese lugar nos sacó el Eterno. Y del lugar que nos haya sacado el Eterno, pues es importante comprender la obra maravillosa que hizo Yeshua al venir como siervo sufriente y poner y cargarse con nuestras cargas para que nosotros no olvidemos justamente eso, que el Rey lo hizo todo por nosotros. Entonces, soberanía, soberanía y aflicción, quién las podía conjugar? Nada más que el Rey, nadie más que el Rey. Y tremendo porque este Teilim de hoy nos habla de la soberanía justamente del Rey Eterno para con quienes no merecíamos su magnífica benevolencia. Pero pues él quiso, por amor a sí mismo, por su inagotable amor y pues obviamente por paciencia. Por esa paciencia, por tener de nosotros misericordia, acercarnos por medio de sí mismo en Yeshua Mashiach, siendo la justificación perfecta y correcta de cualquier situación. Y por eso me refería a la oración de esta mañana. De cualquier situación, él es la justificación. Él es quien se convierte en el ejemplo perfecto, en el ejemplo soberano de cualquier situación. Él es la justificación de cualquier aflicción, la justificación correcta y perfecta de cualquier sufrimiento. O como dice ahí el Teilim, de la burla que sea, y convirtiéndose, por supuesto, en el respaldo del soberano supremo. Esta mañana alguien pidió oración porque está siendo afligido y la persona que oró, esto fue precioso y se vive en momentos bien interesantes y bien intensos en la oración porque el rey obra sus caminos magníficos y fue interesante porque la persona que oró lo hizo pidiéndole al Rey eterno emuná para ella. Y el entendimiento, digamos, pertinente según nuestra fe, claro, según nuestra emuná, lo que corresponde a nosotros, los seguidores del ejemplo perfecto, es esta, la que se repasó inclusive. Jacob 1, tengan por sumo gozo. ¿Estás en una aflicción? Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su emuná, la prueba de su fe, produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces, interesante, porque esa prueba de emuná, esa prueba de fe, eh, ¿de qué manera la debemos afrontar? Pues digamos que dice la escritura y sugiere la escritura que lo hagamos con sumo gozo, es decir, dando las gracias como ninguna. Estoy siendo afligido, en cambio de llorar, pues dar las gracias, tal vez reír. Dice ahí tengan por sumo gozo en Jacob 1, en Chiago 1. Tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, pero ¿cómo así? Ah, claro, lo que pasa es que, claro, Jacob ya lo hacía en un momento elevado, ¿verdad? Él ya, digamos, había vivido con el Eterno, había caminado con el Rey Supremo, pues, digamos, tenía como expresarlo, ¿verdad? Pero entonces, y pues eso es lo que nos deja a nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues seguir el consejo, porque ya hubo uno que lo sufrió todo y como oveja muda delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, ni siquiera para quejarse. Tremendo. Y lo dice la escritura, y yo le creo a la escritura. Tremendo. Entonces, al revés de las últimas porciones del Salmo de hoy, al contrario, nuestra manera de verlos, las aflicciones o los quebrantos para nosotros es ahora motivo de, como lo decía, de agradecimiento. Pero ¿cómo así, hermano Shof, que agradecimiento? Se está loco. Pueden decir, han llegado a hacerlo. Y bueno, sí, la palabra dice que esto es locura para el que se salva. Y entender que hay un mayor galardón contra la persecución, los insultos, como dice ahí, como lo refiere nuestro Don Yeshua Mashiach en Mateo 5, que hay mayor galardón contra la persecución, contra los insultos, o cuando se diga toda clase de mal contra nosotros por causa de nuestro Adón Yeshua Mashiach, cuando lo hagan mintiendo, entender que es la felicidad la que nos debe embargar y no el hastío, como lo decía el Teilim, por el desprecio
de otros, ¿verdad? Y ese entendimiento, pues obviamente no cabe en la cabeza de nadie. ¿Cómo te vas a reír? ¿Cómo vas a estar gozoso porque te están haciendo daño, porque te están afligiendo? Bueno, pues eso justamente es de locos. Por eso, amado, es que se nos llama también a tener un cambio de mentalidad, porque nosotros, aunque estamos en el mundo, como dice la escritura, nosotros somos israelitas. No voy a decir como dice el complemento, eh, porque nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, nosotros somos israelitas, guardadores de la Torá y con la mayor emuná, es decir, con la emuná de Yeshua Mashiach. ¿Y sabe qué voy a hacer? Voy a retomar lo que hice esta mañana y a cerrar este salmo con la soberanía y la respuesta a cualquier tipo de duda que se le pueda pasar por la cabeza. Y lo voy a invitar a que si lo logra hacer, a que repita conmigo. eh, Refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. Porque usted ha decidido habitar bajo el abrigo del Elión y morar bajo la sombra del Shaddai. Por eso lo invité a repetir: refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. Porque, ¿sabe una cosa? Si usted hace eso, porque usted habite bajo ese abrigo y en esa morada, bajo esa sombra del grandísimo y poderoso, él lo librará de la trampa del cazador. Entonces no hay por qué temer, no hay por qué temer porque Él lo ha prometido. Y también lo va a librar de la epidemia destructora porque usted ha dicho: refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. Él, él, amado, lo cubrirá bajo sus alas. Usted hallará refugio en todo momento. Él será un escudo y será armadura, porque esa es su fidelidad, esa es la manera como Él se expresa. Entonces no tenemos nada de qué temer. El miedo no está con nosotros porque hemos dicho refugio mío y fortaleza mía. Nosotros ya no tenemos ese privilegio de dudar. No, en nosotros ya no puede existir la duda porque refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim, en quien confío. Y escuche, podrá caer podrán caer muchos, 1,000, dice la escritura, a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Por esa epidemia que cunda en las tinieblas, no llegará. No hay miedo, no hay por qué temer. Y con tus propios ojos lo verás, presenciarás la recompensa de los malvados, por cuanto has dicho, escuche, tú, Yahvé, eres mi refugio y en el Elión has buscado protección. No te sucederá mal alguno, amado. No lo harás. No hay que temer. No hay por qué temer. Porque la plaga no llegará a tu morada. Porque Él, el eterno, el Elión, el soberano, el poderoso, su respaldo enviará a sus mensajeros y dará órdenes para que lo cuiden en cada uno de sus pasos, para que cubra su entrada y su salida. Y lo llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. Baruch Hashem. Y muchas veces decimos: para que tu pie no tropiece con la roca. ¿Y cuál es la roca de nuestra salvación? Para que no peques, para que no, incluso para que te evite pecar. Bendito sea su nombre, porque has dicho: refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim, en quien confío, por cuanto he puesto en mí su cariño. Por cuanto en mí ha puesto su cariño, dice el Eterno, yo lo libraré. Habla la boca de Yahvé, porque ha conocido mi nombre, lo pondré en alto. Cuando clame a mí, escuche, cuando clame a mí, le responderé. Con él estaré, yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré. Por eso nosotros no somos de los que nos quejamos, nosotros no somos de los que reclamamos, nosotros no somos de los que volvemos atrás, nosotros no somos de los que dudamos. Nosotros, habiendo tenido este
maravilloso regalo, habiendo tenido el sustento supremo y habiendo tenido la respuesta magnífica del Eterno en su Torah, habiendo conocido a Mashiach, sabiendo de su maravilloso poder, comprendiendo su soberanía, su ejad con el Eterno. Mire, él dice, lo saciaré de larga vida por cuanto me ha obedecido, por cuanto me ha conocido, por cuanto ha conocido mi nombre. Y le mostraré mi salvación, dice ahí la última parte de ese salmo, y le mostraré mi salvación. Bendito sea Yeshua Mashiach, salvación nuestra. Él es la salvación, Él es la respuesta, Él es nuestra esperanza, mi Elohim en quien confío. Bendito soberano, Rey poderoso, gracias por este canto de ascensión que nos recuerda tu soberanía, poderoso, magnífico, que nos recuerda que tú eres grande y maravilloso y has tenido misericordia del que has querido tener misericordia y nos has acercado tanto para conocer tu voluntad que se expresa en seguir tus mandamientos, en obedecerte, en amarte verdaderamente y hacer como hizo el ejemplo perfecto. Y el que diga que camina en él tiene que hacer como él anduvo. Bendito sea tu nombre, poderoso. Danos, poderoso, regálanos esa porción de emuná, esa porción mayor de emuná que tus hijos requerimos, Padre, para seguir caminando firmes en el entendimiento, para no dudar, poderoso, porque es un privilegio que ya no nos podemos dar, bendito Rey, y que, sabes, no nos queremos dar por amor a ti, porque grande es el regalo que nos has dado con tus mandamientos, Padre, con esta protección perfecta, Rey santo y soberano, que has puesto en nuestro camino. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a terminar la carrera y entender que toda aflicción, Padre, la usas grande y poderosamente para tu gloria, para que así sea, bendito poderoso, para que tu bondad, maravilloso, para que la expresión de tu misericordia, para que tu gloria, Rey Santo y maravilloso, se exprese grande y poderosamente en las vidas de los que te amamos, bendito Rey, en las vidas de los que te queremos, de los que queremos ir a ti, exaltando tu nombre, bendito Rey, poderoso Santo, bendito sea tu nombre, grande y sublime, maravilloso Rey, eterno sustento nuestro, bendito sea tu nombre, grande y maravilloso Rey. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, en el nombre y por los méritos de la roca fuerte de nuestra salvación, Yeshua HaMashiach, Beshem Ubemashiach, Yeshua HaMashiach, eterno Rey. Amén. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betocheinu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey soberano del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna en Yeshua Mashiach dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Beshem Mashiach Yeshua Mashiach. Amén. Y